Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a estar hablando del tema los bienes muebles en el Perú. Bueno, yo voy a estar hablando con respecto al concepto de este tema. Primero que nada, mi nombre es Brenda Nicole García Vega. Y bueno, primero voy a proceder a decir una pequeña cita de un autor que nos habla y nos menciona con respecto a este tema, centrándose en la importancia y en lo que realmente quiere tratar o hablar con respecto a los bienes muebles en el Perú. Bueno, vamos a interpretar un poco lo que Rabina nos quiere decir con respecto a los bienes muebles en el Perú. Bueno, antes que todo hay que saber que según esta persona, Rabina, pues según Luis Pizarro, el legislador civilista del futuro no debería de obviar los datos de la realidad que lo indican. O sea, por un lado, que en las sociedades modernas, o sea, los bienes llamados muebles como ahora, pues conocemos todos, han adquirido un valor económico considerablemente. Y por otro punto, pues también nos da a entender que la base de las relaciones jurídicas pues se basa en los mecanismos de la publicidad de los derechos, o sea, todo lo que ahora está regulado pues en nuestro código civil, entre otras bases legales, ¿cierto? Y bueno, siendo esto el más importante de ellos, el sistema de inscripciones registrales, o sea, como les vengo a decir con respecto a las bases legales. Y bueno, pues en conclusión con todo esto del autor que nos intenta interpretar más que todo la importancia de los bienes muebles, pues es más que todo el criterio fundamental de la clasificación de los bienes, obviamente pues debe ser la registrabilidad. Eso más que todo nos habla y nos menciona el autor Rabina según su postura en el año 1998. Vamos a seguir con respecto al concepto, pero esta vez vamos a hablar como que de un concepto ya más general con lo que realmente son los bienes muebles. Bueno, son aquellos determinados personales que pueden ser depositados en estancias que son transportables, ¿ok? O que uno lo lleva consigo mismo. Un claro ejemplo de esto puede ser un televisor, un equipo de sonido, etcétera. O sea, estos son aquellos trasladables sin que su naturaleza pues quede afectada. O sea, no se modifica ni se altera la función para la que pues tiene, o sea, para la que está destinada. Hay que recordar que para el caso de un bien mueble, bastará la tradictio. Esto quiere decir la entrega, obviamente, del mismo bien. Que esto puede estar determinado de dos maneras. Una que es por su naturaleza y determinado por la ley. Que en estos momentos vamos a hablar de esas dos formas. Bueno, vamos a hablar primero por su naturaleza. Son aquellos que pueden disponer de un cambio de lugar por el mismo o por una fuerza ajena a este. Por otro lado, también tenemos que así lo demande la ley o porque así lo determine. Ahora vamos a hablar con respecto a lo determinado por la ley. Bueno, estas suponen derechos, obligaciones, acciones que tienen por objeto cosas inmuebles o también cuotas de participaciones en sociedades civiles o de comercio pese a ser titulares de bienes inmuebles. Aquí, más que todo, ahora vamos a hablar con respecto a la base legal, en donde voy a estar mencionando algunos artículos que pude encontrar en el Código Civil. Pues encontré 7 artículos, entonces los voy a estar leyendo, pero primero les voy a estar mencionando los artículos que encontré. Esto de aquí siento que hace que
respalden y protejan los derechos no solo de las personas que pues obtenga el bien mueble, sino también el peso que pueda tener esto como objeto. Bueno, uno de los artículos es el artículo 947. Les repito, todo esto lo he sacado del Código Civil, entonces todos los artículos también son de el Código Civil. Bueno, el artículo 1136, el artículo 951, el artículo 886, el artículo 947 y el artículo 948 y un artículo me olvidé que es el artículo 2044. Ahora sí, vamos a proceder a más que todo hacer una pequeña interpretación de lo que cada artículo nos indica. Y bueno, pues más que todo en el primer artículo, que viene siendo el artículo 947, nos habla sobre la transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada. ¿Ok? Entonces aquí también nos habla que efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposiciones legales ya sean pues diferentes. Vamos a seguir con el siguiente artículo, que es el artículo 1136 del Código Civil peruano. Bueno, este artículo más que todo nos hace como que una mención y un reconocimiento a que, si bien es cierto, debe entregar el bien que se debe entregar, tiene que ser netamente mueble, y en caso de que lo reclamasen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarlos, pues este será preferido al acreedor de buena fe a quien el deudor hizo traición de él. Bueno, más que todo esto nos habla un poco en sí, centrándonos en que sí específicamente tenemos aquí que hablar de un objeto pues mueble. Bueno, vamos a seguir con el artículo 951. Más que todo este artículo nos habla sobre la adquisición por prescripción de un bien inmueble. Esto nos menciona también, o sea, en el artículo, que requiere la posición continua, pacífica y pública como propietario durante 2 años. ¿Ok? Y tiene que haber obviamente buena fe. Más que todo esto, como les vuelvo a repetir, se centra en la adquisición por prescripción de un bien mueble. Y también en el artículo 886 nos especifica lo que es considerado como bienes muebles, que ya pueden ser los vehículos terrestres de cualquier clase, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. También nos menciona las construcciones en terreno ajeno, los materiales de construcción también son bienes considerados como bienes muebles, los títulos valores, los derechos patrimoniales de autor, la renta o pensión, también las acciones o participaciones de cada socio que tenga en una sociedad, claro está, o asociaciones también. A los demás bienes muebles pueden llevarse a un lugar u otro, o sea, pues como les dije desde un principio, puede ser un televisor o hasta un celular. Y bueno, pues esos son todos, algunos bienes muebles que pues pueden ser fácilmente reconocidos. Bueno, vamos a seguir con los 3 últimos artículos que tengo aquí con respecto a al tema de los bienes muebles. Vamos a hablar también del artículo 947, en donde más que todo nos habla y nos menciona sobre la transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada. También está el artículo 948, en donde dice que quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble adquiere el dominio, aunque el enagente de la posesión pues carezca de facultades para hacerlo.
Más que todo aquí pues nos habla como que de una posesión nuevamente de un bien mueble, pero con una cierta pues responsabilidad. Y bueno, para terminar con respecto a los artículos, el artículo 2044 nos manifiesta la forma de identificación de un bien mueble está determinada por la ley de registros respectivos. O sea, que sí o sí pues va a estar registrado cualquier cosa que nosotros compremos o adquiramos como un objeto mueble, obviamente dependiendo de lo que vayamos a adquirir. Ok, bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Vamos a seguir con nuestro siguiente compañero. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les hablaré sobre el Impuesto General de las Ventas, o conocido como IGB. Este es un tributo de periodicidad mensual que grava la venta en el país de bienes muebles, la importación de bienes, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realizan los constructores de los mismos. En los aspectos generales de esta ley, nos dice que las operaciones grabadas con IGB son a. La venta de bienes muebles en el país. B. La prestación o utilización de servicios en el país. C. Los contratos de construcción. D. La primera venta del inmueble por el constructor. Y E. La importación de los bienes. Por lo que tenemos que los tres conceptos contenidos en este supuesto son: venta en el país de bienes muebles. Se considera venta conforme al inciso A, artículo 3 de la ley del IGB. 1. A las transferencias de bienes a título oneroso. 2. Las transferencias de bienes a título gratuito. Y 3. Los autoconsumos. Ahora, con respecto al aspecto material y espacial, nos dice que el IGB grava la venta de bienes muebles ubicados en el país. Fuera del territorio nacional, el Estado peruano no tiene jurisdicción. Solo en el territorio nacional puede ejercer plenamente su poder tributario, no solo creando tributos, sino también ejerciendo sus facultades para cobrarlos. Por ello, las ventas grabadas son las que se realizan en el proceso de producción y distribución de bienes que tienen lugar dentro del país. Esto responde al principio de territorialidad. Conforme a este principio, los estados persiguen gravar con los impuestos al consumo de los bienes y o servicios que se consumen dentro de su territorio. Vinculado con ello, en el caso de bienes importados, se grava la importación y de ahí en adelante todas las ventas de los bienes importados. Ello se relaciona con el principio de imposición en el país de destino. Los estados inafectan sus exportaciones y gravan sus importaciones. Y por último, el aspecto material u objetivo de bienes inmuebles. La ley del IGB tiene definición más amplia que la del derecho común. Según el inciso B del artículo 3 de la ley del IGB, son bienes muebles: 1. Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, como un auto. Los derechos referentes a los mismos. Segundo. Tercero, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares. 4. Las naves y aeronaves. Y 5. Los documentos y títulos cuyas transferencias impliquen la de cualquiera de los antes mencionados bienes. Gracias. Como sujetos del impuesto, en el aspecto personal de la hipótesis de incidencia tributaria del IGB, existe el acreedor tributario y el deudor tributario. El acreedor tributario, que es el sujeto activo, gobierno central, SUNAT, administrador del tributo, y el deudor tributario, que es el sujeto pasivo, los contribuyentes y responsables. El IGB es un tributo en el que especialmente debe tenerse en cuenta la calidad de la persona que realiza la operación, en principio grabada con el impuesto, para ver si efectivamente le alcanza dicho gravamen. Es decir, para determinar si una operación está grabada no basta con verificar que se encuentra entre las operaciones que la ley califica como grabadas, sino que también debe apreciarse quién es el sujeto que la ha realizado. En general, se puede afirmar que todas las empresas están grabadas con el IGB cuando realizan las operaciones que se refiere el artículo 1 de la ley. Para estos efectos debemos entender por empresas los entes donde se combina el capital con el trabajo con una finalidad esencialmente lucrativa. Así son empresas, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las empresas individualizadas de responsabilidad limitada, etc. Cabe precisar que las
empresas son sujetos del impuesto aun cuando sean habituales en la realización de determinadas operaciones gravadas con el impuesto. Por ejemplo, una empresa de servicios estará gravada con el IGB por la venta de bien mueble de forma parte de su activo fijo, aun cuando la venta de bienes no es una actividad habitual. Personas naturales, empresas unipersonales. Es claro que son sujetos del IGB como contribuyentes las empresas y los sujetos que sin calificar como empresas realizan operaciones gravadas de manera habitual. Resulta importante analizar el caso de las personas naturales, pues respecto de ellas pueden darse las siguientes situaciones: que la persona natural tenga un negocio unipersonal, que la persona natural desarrolle de manera habitual una de las actividades gravadas con el IGB pero sin tener organizada una empresa unipersonal. Contribuyentes. Son contribuyentes del IGB las empresas, entes que desarrollan actividad empresarial, y los sujetos habituales, asociaciones, entidades públicas, personas naturales y negocios, etc. Así, el artículo 9 de la Ley de Impuesto General de Ventas señala que los siguientes entes son sujetos de impuesto como contribuyentes cuando desarrollen actividad empresarial y realicen operaciones gravadas: personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, sociedades indivisas, sociedades irregulares, patrimonio fideicomiso de sociedades titularizadoras, fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inversión. Como puede apreciarse, los sujetos del IGB mencionados son los sujetos para el derecho común, las personas naturales y las personas jurídicas. Además de estos entes, la Ley de Impuesto General de Ventas califica como sujetos del impuesto a otras entidades, siempre y cuando lleven una contabilidad independiente a la de sus integrantes o partes contratantes, que son la comunidad de bienes, los consorcios u otra forma de contrato de colaboración empresarial. Cuando la ley se refiere a comunidad de bienes, debemos entender que es una referencia a la copropiedad. Bueno, yo hablaré sobre la venta de un carro usado. ¿Qué entendemos como venta? Es que es todo acto a título oneroso que conlleve la transmisión de propiedad de bienes, independientemente en la denominación que le den las partes, tales como venta propiamente dicha, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades o otro cualquier acto que conduzca al mismo fin. En primer lugar, al comprar o vender un auto usado, es importante tener en consideración un acuerdo previo entre el comprador y el vendedor. Mencionaré 5 puntos importantes que se debería tomar en cuenta. Como primer punto, es que hay que revisar que el pago de impuestos esté al día. El impuesto anual se aplica a la propiedad de automóviles, camionetas, camiones, buses y ómnibuses con 3 años o menos de antigüedad a partir de su primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. Este se pagará anualmente, desde el 1 de enero de cada año por 3 años. Como segundo punto, revisar que no tenga multas, juicios u orden de captura. Con el certificado de gravamen se expide en la SUNAT. En este documento se consigna si el vehículo tiene deuda por multas, juicios u orden de captura, embargo, una prenda vehicular o algún otro problema. Si tuviera algún problema de estos, la transferencia del vehículo no se podrá dar, a menos que sea con el consentimiento del comprador. Como tercer punto, revisar que todos los propietarios que han tenido el vehículo antes. Deberás solicitar una copia certificada de partida de registro de propiedad vehicular. Este documento dará información sobre todos los actos realizados con el vehículo, como por ejemplo, quiénes han sido sus propietarios, si es que ha sido vendido antes u otras razones más. Como punto número 4, de asegurarse de que el auto tenga la nueva placa única de rodaje. Todo vehículo de transporte terrestre que circula en las vías públicas está obligado a exhibir su placa única nacional de rodaje. Si no la tiene, se le sancionará con una falta muy grave,
lo cual implica la retención del vehículo y una multa del 12% del valor de una UIT. Además, si aún no la tiene, se deberá tramitarla si llegase a comprarla el que lo desea. Como punto número 5, realizar el cambio de propiedad del vehículo. Se deberá hacer el acto de transferencia, de lo cual se obtendrá la tarjeta de identificación vehicular. La TIP será el único documento que consigna las características y especificaciones técnicas del vehículo, sin precisar los datos del propietario. Y por cierto, es importante que cuando se realice el cambio de propiedad vehicular, asistan tanto el actual propietario del carro como quien desea comprarlo, ambos con DNI vigente. Si el vendedor es casado, es necesario que también vaya el cónyuge con su DNI. Una vez aclarados estos puntos, se realizará la transferencia correspondiente del vehículo a través de la notaría, quienes también verifican las condiciones del bien mueble, que en este caso es el vehículo, y también de las identificaciones reales de las partes, a través de la huella biométrica para acreditar su identificación real. En el caso de que el vehículo tenga multas por infracciones, se suscribirá una declaración jurada donde una de las partes se halla responsable por dichos pagos. Siendo así, la notaría se encargará de realizar por último la transferencia y inscripción del vehículo en los registros públicos, en el cual emitirá la respectiva inscripción a nombre del comprador y pudiéndose visualizarse en la página web de la SUNAR.